Las lecturas y el Evangelio del día de hoy seguramente tienen una palabra, un mensaje transformador, un mensaje que abraza tu vida. Te invitamos a escucharlo, a meditarlo, a saborearlo con calma hasta el final y luego colocarlo en práctica en tu vida. Y si puedes, darle un like, un comentario, para que así entre todos crezcamos como comunidad orante. There goes my heart beating, 'cause you are the reason. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Ya habéis aprendido de nosotros cómo comportarse para agradar a Dios. Pues comportaos así y seguid adelante. Ya conocéis las instrucciones que os dimos, en nombre del Señor Jesús. Esto es verdad de Dios. Vuestra santificación, que os apartéis de la impureza, que cada uno de vosotros trate su cuerpo con santidad y respeto, no dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Y que en este asunto nadie pase por encima de su hermano ni se aproveche con engaño, porque el Señor venga todo esto, como ya os dijimos y aseguramos. Dios no nos ha llamado a una vida impura, sino santa. Por tanto, quien esto desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os ha dado un Espíritu Santo. Al Salmo respondemos: alegraos, justos, con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, justicia y derecho sostienen su trono. Alegraos, justos, con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos, justos, con el Señor. Odiad el mal los que amáis al Señor. Él protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Alegraos, justos, con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos, con el Señor, y celebrad su santo nombre. Alegraos, justos, con el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias tomaron las lámparas y no proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A la medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Muy buenas tardes o buenas noches o buenos días, dependiendo del lugar en donde elijan escuchar esta transmisión para hoy, 1 de septiembre. El día de hoy que hiciéramos un poquito de reflexión frente a todo lo que implica en el Evangelio que acabamos de escuchar, la actitud incluso de
Pablo, cuando habla de los tesalónicos, que empieza esa carta diciendo dos cosas muy bonitas y es os ruego y los exhorto, pero no les ruego en términos como de súplica de que es por mí, sino como que la invitación es acá, os ruego, eh, en términos de lo que es interceder delante de Dios, en el sentido en que os ruego porque conozco de qué estoy hablando y aparte de todo ustedes lo han visto, pero os ruego porque es algo que nos conviene y los exhorto, es como ese jalón de orejas que hace, pero no es en cuenta propia, sino a la luz de lo que dice el Señor Jesucristo, que eso me parece ya una enseñanza grandísima en el sentido en que cuántas veces nosotros a veces le decimos a otras personas creyentes una cantidad de cosas que pensamos que no están bien, pero está filtrado por todo lo que nosotros pensamos y no necesariamente lo que dice como directamente la palabra de Dios y el Evangelio. Eso por primer lugar. Segundo, acá hay algo importante y es que Pablo en esta carta como que nos recuerda todo lo que Dios ha hecho, pero lo que Dios ha hecho en términos de que tú ya sabes que te hemos mostrado, porque nosotros lo hemos vivido, los apóstoles hemos vivido cómo vivir según los mandatos que son los que nos conviene. Y acá el llamado es únicamente hacia a la santidad en qué es lo que nos conviene y cómo nuestro comportamiento y nuestras acciones buscan de una u otra manera siempre agradar a Dios. Entonces esto me encanta porque siempre como el recordar a la gente y recordarnos el día de hoy que obviamente nuestras acciones buscan ser en un marco de santidad. Cuando decimos que somos santos es porque la palabra santos es que somos apartados, apartados en el sentido en que estamos en el mundo, pertenecemos obviamente a él, pero no somos de él. ¿En qué sentido se habla? En la parte espiritual, en que conocemos ya el Evangelio, conocemos lo que Dios está diciendo en la Biblia, y acá hay algo bien bonito y es que si ya conocimos como los preceptos y las invitaciones de cómo deberíamos comportarnos, acá nos recuerda con esta carta la importancia de que nuestro comportamiento siempre sea en santidad. Y hay como algo interesante y es como que nos pone y nos recuerda todas esas debilidades y esas pasiones como del cuerpo o de los deseos de la carne que tenemos y como que a veces como que nos desfogamos sin control y como que son cosas que en últimas no nos convienen. Entonces eso por algún lado. Y acá lo que vemos, por ejemplo, en el Evangelio nos recuerda eso con la parábola de las vírgenes, que es bien interesante porque están las 10 vírgenes y es como las 5 que son como prudentes o sabias y las que son las 5 como desobedientes, por decirlo así. En pocas palabras, los que no conocen el Evangelio y andan por la vida, de pronto o escuchan pero no lo ponen en práctica mejor. Entonces, acá vemos algo importante y es que la metáfora o la parábola que aparece acá es como el encuentro, obviamente, de las vírgenes con el esposo y que ellas se deben estar preparadas. Entonces, que hay un momento que llega la noche y todas están felices porque se van a encontrar con su esposo, obviamente para el gran banquete y toda la celebración que ello implica. Y hay 5 que son súper prudentes, que alistaron el aceite, estaban listas, esta palabra es importante. Y las otras que estaban afanadas, de pronto entretenidas en muchas cosas, da sueños, se cansan y se duermen. Y cuando ya se dan cuenta que está que llega el esposo, las 5 que fueron prudentes y fueron como sabias, ¿qué hicieron allí? Se levantan y las que de pronto no fueron tan sabias para tener el aceite, les dicen en pocas palabras que como que les regalen, pero ellas les dicen que no, o sea, porque no les va a alcanzar para ellas si les llegan a dar a las que no lo tenían. Entonces ellas van a comprarlo y cuando se van a comprar llegan al momento del gran banquete y la puerta está cerrada, ¿no? Y acá hay una cosa importante y es que esas vírgenes que de pronto habían escuchado cosas de Dios quieren entrar a cenar en el gran banquete con él, a encontrarse con su rey, a encontrarse con su esposo y él les dice que obviamente no las conoce. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? La invitación el día de hoy, a la luz de las palabras que nos corresponden para 1 de septiembre, son esa invitación de estar en santidad. ¿Cómo podemos estar en santidad o apartados? Reconociendo obviamente nuestra debilidad, pero también todos los deseos que tenemos, pero sobre todo poner el filtro, diría yo, ese filtro que nos permite como acercarnos y poner como muy atentamente todo lo que nosotros queremos hacer o deseamos hacer si realmente nos conviene y ser tan cuidadosos de y amarnos tan suficientemente de entender que hay caminos que a veces mucha gente los hace y serían hasta legítimos, pero de pronto no nos convienen. Entonces, ser muy prudente ante eso. Entonces, hoy quiero recordarte eso, invitarte a
esa actitud de las vírgenes prudentes que anhelaban profundamente conocer a su Dios, profundamente pasar a ese banquete con su rey y sobre todo con ese esposo anhelado, que es como la ilustración. Entonces yo te invito a que pienses si realmente cada día tú eres consciente de que cada momento es un momento especial para apartarme, mirarme a la luz del Evangelio, pero sobre todo de que mi comportamiento sea esa luz que alumbra a los demás y que yo tenga, digamos, como la conciencia tranquila de estar preparada de que en cualquier momento Él puede volver, como lo dice el Evangelio, pero sobre todo estar preparada con mi luz encendida, con ese aceite que está representando, ese Espíritu Santo que está dentro de mí, que está cuidado, que está en santidad, que se está conociendo cada vez más de Dios para estar cada vez más cerca de Él. Entonces espero que ese aceite interno que tienen se esté en medida buena, abundante y rebosada, que sea suficiente y que seamos esa luz perfecta y permanente porque en cualquier momento podría volver a llegar ese Dios, esa segunda venida de Cristo, como lo dice el Evangelio, y el tiempo nadie sabe cuándo será. Entonces la invitación es estar presente siempre, estar lleno de, yo diría que ese aceite que permite la luz que brilla, pero la luz que brilla no es a la luz de lo que yo creo. Y a veces hay muchos deseos que nos llevan y queremos y nuestro anhelo hacer, pero acá es como poner ese freno y ese filtro y mirar si realmente nos conviene, apartándonos un poquito y mirando si ayuda a nuestra santidad. Lindo día para todos, nos vemos pronto. A ti, sonrisa de Dios, te invito que luego de haber orado la palabra, meditado, pienses en qué compromiso de vida puede cambiar tu historia a la luz de ella. Deja debajo de este video tu comentario, tu like, pero te invito a que ese comentario refleje el compromiso de vida que tú sacas a la luz de las lecturas de hoy. En una sola palabra, que quien lea tu comentario debajo del video del día de hoy, como se hacen todos los días, pueda decir: con esta palabra yo puedo transformar mi vida, con esta palabra yo también me quiero comprometer para ser sonrisa de Dios con nuestro ser. Te invito a hacer sonrisa de Dios, escuchar su palabra y ponerla en práctica. Suscríbete en nuestro canal y síguenos en las redes sociales como @terapeutasonrisa. Que Dios te bendiga y recuerda que Dios canta y baila con tu sonrisa y hoy y siempre quiere una rumba. ¿Te animas?